Bendiciones, hermanos, muy buenos días, ¿verdad? Nuevamente aquí con ustedes. Hemos podido resolver, espero que hayamos podido resolver los problemas que teníamos. Y mire, vayamos de lleno, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Ya se nos fueron varios minutos, pero le agradezco en el nombre del Señor que usted todavía esté allá en su casa, que todavía esté en sintonía con nosotros. Y vayamos de lleno a la palabra, ¿verdad? Decíamos hace unos minutos cuando tuvimos que cortar la transmisión, hermano, que los tiempos que hemos estado viviendo, hermano, han sido tiempos difíciles, no solamente en el ámbito natural, sino que también se ha trasladado al ambiente espiritual, ¿verdad? Porque ha surgido en la vida del pueblo de Dios, en la vida de los creyentes, ha surgido cierta dificultad para permanecer en los caminos del Señor. Y en estos días en los cuales usted y yo hemos estado en casa, mire, hermano, ha surgido tanta información acerca del problema que estamos viviendo. A lo mejor usted tiene algún grupo ahí con su familia, a lo mejor usted tiene ahí algún grupo con sus amigos y le empieza a llegar información acerca del virus, ¿verdad? Que si la tía dice esto, que si la vecina nos comenta tal cosa, que si lo que leemos, que si lo que vemos, lo que escuchamos, hermano. Y entonces nuestras vidas se empieza a llenar de información. Y la recomendación que las autoridades nos han dado, hermano, es que solamente miremos la información que viene por medio de los canales oficiales para poder estar bien informados. Y entonces, hermano, esto nos lleva a pensar, o me ha llevado a pensar, que mucha de la información que recibimos es información falsa, y que lo único que está buscando aquel tipo de información es engañar la vida de las personas. Y entonces, por medio de ese engaño, poder sembrar pánico y poder sembrar desconfianza en la vida de las personas. Y en el ambiente espiritual, hermano, en este ambiente espiritual en el cual usted y yo nos movemos, es exactamente lo mismo. En días de incertidumbre, hermano, cuando la gente se siente desconsolada, aquella gente tiende a buscar información donde sea. Pero para nosotros, hermano, hay solamente una fuente fidedigna de información, y esa es la palabra de Dios. Y entonces, hoy quisiera tratar con usted acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y vayamos rápidamente allá al Evangelio según Marcos, capítulo 13, versículos 3 al 5. Marcos capítulo 13, del 3 al 5. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, está hablando de Jesús, mire, y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Pero mire el verso 5, hermano, y yo me di la tarea, hermano, de remarcárselo, porque dice: y Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Estos 4 discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, hermano, tenían cierta curiosidad. Y a lo mejor era un buen deseo de ellos el saber cuándo acontecerían estas cosas. Pero miren la respuesta que el Señor Jesús le da a estos 4 discípulos. Ellos se lo preguntaron en privados, tal vez pensando que el Señor les iba a decir: mira, va a pasar esto en tal año, y en tal año va a suceder aquello, y mira, esto va a suceder. Y miren la respuesta del Señor cuando les dice: mirad que nadie os engañe. Y esto es importante, hermano, porque en esta vida, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros tenemos que estar fijos, nuestra mente tiene que estar concentrada en que nadie nos engañe. Y mire que la palabra engañar, hermano, en el griego es una palabra que es planao. Y planao quiere decir hacer vagar, planao quiere decir errar, quiere decir extraviar, quiere decir descarriar. Y mire la última, planao quiere decir seducir. Y entonces, hermano, el Señor le estaba trayendo a sus discípulos, en el pasaje que leímos de Marcos, el Señor le estaba trayendo a sus discípulos una advertencia acerca de no dejarse engañar. Porque cuando recibimos una falsa información, entonces vamos a empezar a vagar. Y esto de vagar, hermano, es empezar a caminar sin un rumbo fijo, sin un rumbo determinado, sin saber a dónde vamos. Por eso es que hay gente a la cual se le llama vagabundos, porque simple y sencillamente caminan sin saber a dónde van, porque no tienen una información fidedigna.
Y el Señor les decía a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, miren que nadie les vaya a hacer vagar. Y cuando tenemos una mala información, entonces vamos a errar, hermano. Vamos a fallar, vamos a errar en el propósito que Dios tiene para nosotros. No sé si en alguna ocasión usted ha ido a esos juegos que hay en las ferias, hermano, donde usted tiene que disparar con un rifle, ¿verdad? Y darle algún muñequito. Y cuando usted va a punta, hermano, y dispara, el deseo nuestro o el deseo de la persona que está jugando es darle aquel muñequito para sacarse alguna recompensa, algún premio. Pero cuando tenemos una mala información, cuando nos dejamos engañar, entonces vamos a errar en el propósito. Y al errar, al tener una mala información, al ser engañados, vamos a correr el riesgo de ser seducidos por aquella mala información. Entonces, hermano, mire cómo el Señor le dice a sus discípulos: sí, está bien, tienen un gran deseo de saber las cosas, pero miren que nadie os engañe. Y esta advertencia que el Señor le da a sus discípulos hace 2000 años, hermano, es válida también para usted y para mí en este tiempo. Es válida para la iglesia de Cristo en este tiempo, hermano. No fue algo que solamente se dijo para aquel tiempo, es algo que también tiene validez para usted y para mí. Miremos que nadie nos engañe. Quizás deseamos saber, quizás tenemos curiosidad, quizás nos llama la atención otras cosas. Pero recuerda aquel versículo de Marcos capítulo 13, versículo 5. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Y entonces, hermano, hoy deseo tomarme un tiempo, ¿verdad? Porque hemos tomado estos minutitos, tal vez muy rápidamente, muy resumidos. Hoy quisiera tomarme un tiempecito para mostrarle a la luz de la palabra qué es lo que nos tiene que guiar, hermano. No podemos venir a hablarle de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Necesitamos hablar a la luz de la palabra. Necesitamos mostrarle a través de la Escritura aquellas cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo quiero mostrarle hoy, a la luz de la Escritura, algunas formas en las cuales usted y yo podemos ser engañados. ¿Y por quién podremos ser engañados, hermano? Entonces, mire que hoy yo quisiera hablarle de la agenda del engaño. Pastor, ¿y por qué agenda? Porque mire, porque hay un plan. La agenda tiene que ver con planificar ciertas cosas. En algunos lugares lo llaman un planeador mensual, un planeador semanal. Y es una agenda, hermano. En una agenda ponemos: lunes me toca hablar con fulanito, martes necesito ir al doctor, miércoles hay que ir a pagar tal cosa. Y entonces hay una agenda de parte del enemigo, hay una agenda de parte del diablo, que el Señor le reprenda, para traer engaño a la vida del cristiano. Y es por eso que yo decidí, hermano, en esta mañana ponerle la agenda del engaño. Y mire que lo primero que yo quiero mostrarle, hermano, se encuentra ya en Deuteronomio capítulo 11, versículo 16. Libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 16. Déjeme leer la Nueva Traducción Viviente. Ojalá que usted lo alcance a ver hasta ahí donde usted está, hermano. Dice la Escritura: pero ten cuidado. Una vez más, una advertencia. Pero ten cuidado. No dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Mira, hermano, hace un momento en medio de la alabanza, ahí en los comentarios, muchos poníamos: ¿verdad? Señor, tú eres mi Dios, Señor, nunca dejaré de alabarte, Señor, siempre te voy a servir, Señor, cuánto te amo, Señor, eres lo máximo. Wow, sí, hermano. Pero aún ahí corremos el riesgo de que si nuestra vida no está bien cimentada, podemos correr el riesgo de ser engañados. Por eso es que Deuteronomio capítulo 11, verso 16 le dice: pero tengan cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado. Entonces, miren, ¿qué es lo primero que puede ser engañado? Nuestro corazón. Pero si usted mira, hermano, unos versos más arriba del que leímos, allá en Deuteronomio 11, los primeros versos, usted se dará cuenta que el Señor entonces le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando al pueblo de Israel, que estaba a punto de introducirles a la tierra que había prometido darles.
Una tierra, dice la Escritura, una tierra que fluía leche y miel. Pero expresamente en el verso 2, hermano, el Señor específicamente le dice a los hombres y a las mujeres de aquel pueblo que estaba hablando con ellos, que no estaba hablando con sus hijos, que no estaba hablando con sus parientes más lejanos, no, que estaba hablando el Señor exclusiva y específicamente con ellos, hombres y mujeres de Israel. Y entonces empieza a decirles, hermano, que ellos habían visto su poder, que ellos habían visto su bondad, que ellos habían experimentado su misericordia. ¿Por qué, hermano? Porque de repente cuando viene la palabra de Dios, volteamos con el que está a nuestro lado y decimos, esa palabra es para ti, sin pensar que la palabra es para nosotros. Y entonces el Señor le dice, tengan cuidado, porque esta palabra no es para tu vecino, hermano, no es para el que está a su lado. Voltea a ver el que está a su lado y dígale, esta palabra no es para ti, esta palabra es para mí. Específicamente es para usted. Dios le está hablando en esta mañana y Dios le quiere hablar en esta mañana a usted. Sí, a usted que me está viendo, sí también al que está a su lado, sí también al que está del otro lado, pero específicamente Dios le quiere hablar a usted y le quiere decir, ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado. Y estamos viviendo, hermano, una crisis sanitaria que ha venido a afectar la economía de muchas familias. Pastor, usted no sabe cómo he estado sufriendo. Pastor, usted no sabe cómo me cuesta no tener dinero. Sí, hermano, este virus, esta pandemia, no solamente ha venido a afectar la economía, también muchas familias han sido tocadas físicamente por aquel virus. Gloria al Señor, que ninguna de nuestras familias, hermano, ha sido tocada por aquel virus. Pero gracias a Dios, hermano, nosotros podemos decir, para la gloria del Señor, todo está bien. Yo sé, hermano, que todos estamos bien, que tal vez un poquito desanimados, de acuerdo, pero físicamente, hermano, todos estamos bien. Y mire, estos últimos 2 días el Señor nos ha bendecido con lluvia. Se ha ido un poquito el calor tan tremendo que habíamos estado viviendo y ahora el ambiente está un poco más fresco, hermano. Y entonces, mire, lo que le decía el Señor allá en Deuteronomio 11. Mire qué dice el Señor. Pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. Mira el verso 11, por favor. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. ¿Por qué le leo este versículo, hermano? Porque mire que primero el Señor le dice al pueblo de Israel, ten cuidado, no vaya a ser, le dice, que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Pero unos versos antes, hermano, el Señor le dice, ahora te voy a introducir. Tal vez habías estado sufriendo, tal vez habías estado teniendo necesidad, pero mira, ahora te voy a introducir a una tierra que no es como la de Egipto, una tierra que no es como aquella tierra de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. Y en el 11 dice, en cambio la tierra que pronto tomarás es una región de colinas y de valles, una tierra de lluvia abundante. El verso 12, ahí sí nos lo pueden poner, el verso 12, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Y Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. ¿De dónde viene la advertencia del Señor que nuestro corazón puede ser engañado? En que usted y yo pensemos, hermano, que somos merecedores de todas las bendiciones. Pero esto es lo que Dios tiene preparado para usted y para mí. Una tierra con una lluvia abundante de bendiciones. Tal vez, hermano, usted me diga, pero pastor, es que ahorita yo no veo mucho la bendición. Pero estamos a punto de ser introducidos a una tierra que fluye leche y miel.
una tierra que Dios cuida, hermano. Época del año, Dios va a tener cuidado de usted y de mí. Vamos a pasar esta crisis, vamos a pasar esta contingencia, y entonces usted y yo vamos a mirar cómo Dios va a cuidar, como lo ha hecho hasta ahora, y va a traer una lluvia abundante de bendiciones. Mire, yo recuerdo que al principio del año yo le decía, este es el año, hermano, en el cual Dios me va a dar un coche. Y usted me podrá decir, pero pastor, y ahora con toda esta crisis, yo sigo creyendo que este año el Señor nos va a bendecir como familia con un vehículo, a pesar de la crisis. Sí, hermano, a pesar de la crisis. Porque yo estoy pensando que la tierra, yo como tierra, soy una tierra que el Señor cuida, una tierra que el Señor se ocupa de cuidarme en cada época del año. Pero dice que tu corazón no llega a ser engañado. Mire cómo dice el profeta Jeremías, allá en Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo puede ser engañado nuestro corazón? Mire que nuestro corazón, dice Jeremías, que es engañoso. ¿Sabe cómo puede ser engañado nuestro corazón? Lo decíamos hace un momento. Cuando pensamos que somos absolutos merecedores de las bendiciones de Dios y no somos agradecidos con Él. Cuando Dios empieza a bendecir nuestras vidas, cuando Dios nos empieza a dar en abundancia, y en lugar de ser agradecidos y servirle a Dios, entonces nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Y entonces nos retiramos del servicio, y entonces nos retiramos de ser agradecidos, porque solamente estamos pensando, nuestro corazón ya ha sido engañado, y empezamos a pensar que nos lo merecemos, que por la abundancia de la lluvia, hermano, que recibiremos, entonces nos olvidamos de servir y de adorar a nuestro Dios. Y entonces vamos detrás de dioses ajenos y empezamos a servir y adorar a dioses ajenos. ¿Qué dioses ajenos? El dinero, hermano. El dinero es un Dios. Pastor, y entonces ¿es malo? No, lo hemos repetido y la Biblia lo dice. El dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. Entonces, mire, hermano, ¿cómo puede ser engañado cuando nos olvidamos de todas las bendiciones, cuando dejamos de ser agradecidos con el Señor y empezamos a servir a otros dioses? La palabra engañar, hermano, es una palabra que en el hebreo es patá, que quiere decir infatuar, que quiere decir hacerse espacioso mental y moralmente, que quiere decir hacerse codicioso. ¿Qué es esto de engañar? ¿Qué es este peligro de que nuestro corazón sea engañado? Que entonces, hermano, nos relajemos moral y mentalmente, y que digamos, no tiene caso seguir sirviendo al Señor, no tiene caso seguir yendo a la iglesia, no tiene caso seguir escuchando las prédicas. El Señor me ha bendecido abundantemente, ¿para qué seguir haciéndolo? Y entonces nuestra mente y nuestra moral se inflama, hermano, se hace grande. Y entonces empezamos a dar cabida a muchas cosas. ¿Cómo podemos evitar que nuestro corazón sea engañado? Filipenses capítulo 4, por favor, versículos 6 y 7. Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada. ¿Escuchó, hermano? No se preocupen por nada. Y nada es nada. No se preocupe por lo que va a comer mañana, no se preocupe por lo que va a comer hoy, no se preocupe por cómo va a poder pagar la corriente eléctrica. La Biblia dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. La primera clave, hermano, para que nuestro corazón no sea engañado, usted y yo necesitamos ser agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Usted y yo somos de Cristo. Yo espero que sí, hermano. Y entonces, mire, cuando aprendemos a ser agradecidos, nuestro corazón es protegido, porque dice que somos ya de Cristo. Entonces, ¿qué puede ser engañado en nuestras vidas? Nuestro corazón. ¿Y cómo evitamos que nuestro corazón sea engañado? Siendo agradecidos.
Quisiera mostrarle la segunda cosa. ¿Quién nos puede engañar, hermano? Y ahí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 18. 1 Corintios 3, 18, en la versión lenguaje sencillo, dice: no se engañen a ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de las cosas de este mundo, para ser sabio de verdad, debe comportarse como un ignorante. Pastor, no me insulten, no, hermano. Es que ignorante es alguien que no conoce, alguien que no sabe. No quiere decir que sea un insulto, es solamente alguien que carece de conocimiento de ciertas cosas. Pero mire cómo el apóstol Pablo le dice, él nos andaba, hermano, ahí por las ramas. Él les dice: no se engañen a ustedes mismos. No se andaba con medias tintas, simple y sencillamente le dice: por favor, Corintios, no se engañen. Ustedes solitos, no se miren en el espejo y digan qué guapos somos. No se engañen ustedes mismos. ¿Qué pasaba con aquella iglesia de Corinto, hermano? Aquella iglesia era una iglesia en la cual fluían los dones, en las cuales fluían las lenguas, hermano, donde había un mover del Espíritu Santo tremendo. Tal vez era una iglesia muy grande, hermano, y precisamente por aquella grandeza, por aquella unción, hermano, que aquella iglesia tenía, quizás algunos empezaron a creer mejor que los demás. Gloria a Dios que eso no pasa con nosotros, hermano. Nosotros somos humildes, ¿verdad? Y no pensamos que somos mejores que los demás. Pero allá en Corinto empezaron a engañarse a sí mismos. Y mire que el segundo punto en la agenda del engaño es que nosotros mismos seamos engañados, o nosotros mismos nos engañemos. Y yo entiendo que la autoestima debe estar acá, hermano. Pero de repente hay realidades, ¿verdad?, que nos pueden perjudicar. Dice: no, qué guapo soy, qué guapo soy, qué guapo soy. Y tú te lo crees, pero los demás no te miran así. Y como ellos no te miran así, entonces empiezas a tener problemas con ellos. Y entonces este segundo punto, este segundo aspecto de la agenda del engaño es engañarnos a nosotros mismos. Y este engaño se puede dar en dos aspectos. Número uno, cuando empezamos a pensar, lo decíamos hace un momento, que somos mejores que los demás. Ah, no, mira, yo canto mucho mejor que el hermano, yo predico mucho mejor que el pastor. Mire, yo tengo mayor fluidez en las lenguas, yo puedo hacer mejor las cosas. ¿Cómo es que a mí no me llaman para estar allá sentado y empezar a platicar de la escritura? Aquel hermano como que no lo sabe hacer, como que no tiene mucha fluidez, como que no tiene mucha sabiduría. Y entonces, hermano, empezamos a creernos mejor que los demás. Mire lo que dice Proverbios capítulo 11 versículo 2. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando usted y yo, hermano, en esta agenda del engaño, nos empezamos a engañar a nosotros mismos diciendo que somos los mejores, estamos pronto, hermano. La Biblia dice que después de la soberbia viene la deshonra. Este es el primer aspecto, cuando empezamos a creer que somos mejores. Y número dos, allá en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. Primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 12. Dice: por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. ¿Qué es la segunda cosa, hermano? Cuando pensamos que somos invencibles. El deseo del diablo, y que el Señor le reprenda, es que a consecuencia del pecado nosotros mismos nos engañemos y pensemos: no pasa nada, estoy lo suficientemente fuerte para la tentación. Qué tremendo, hermano, cuando hay creyentes, y disculpe que tal vez yo no le diga cristianos, pero qué tremendo cuando hay creyentes que se creen sabios en su propia sabiduría y no buscan la sabiduría de lo alto. Aquellos creyentes que dicen: ay, no pasa nada por un pecadito que yo haga, por una mentirita que yo aviente, por una pequeña murmuración que yo hable, no va a pasar nada, yo soy lo suficientemente fuerte, dicen, para poder resistir la tentación.
Y si usted recuerda, dijimos que engañar se trataba de seducir, o quiere decir también seducir. Pero en este pasaje, cuando dice no se engañen ustedes mismos, es una palabra que es exapatao. Y exapatao quiere decir seducir completamente. Ya no es una simple seducción como la otra, sino que ahora aquel engaño, aquel que se engaña a sí mismo, está completamente seducido por el engaño del enemigo. Por eso es que la Biblia, hermano, nos llama para poder combatir este engaño a nosotros mismos, para poder dejar de creernos mejores, para poder dejar de creer que todo lo podemos, que no hay necesidad de administración, que no hay necesidad de estar frente a una televisión escuchando la palabra de Dios, que no hay necesidad de estarnos alimentando de la Escritura para poder combatir ese engaño a nosotros mismos. De que podamos decir, es que allá en el trabajo yo puedo soportar la tentación, es que allá en el trabajo, mira, yo soy muy fuerte. Para poder combatir eso, la Biblia nos llama ahí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, en la Reina Valera actualizada. Mire cómo dice la Escritura: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe cuál es la manera de combatir el engaño a nosotros mismos? Siendo sobrios. Y esto de ser sobrios, hermano, aquellos que han vivido aquel tremendo espíritu del alcoholismo, hermano, saben que el estar sobrio les cuesta trabajo. Saben que el estar sobrio es estar sin alcohol en sus cuerpos. Y mire lo que el Señor pide, lo que la Escritura pide para que usted y yo podamos combatir el engaño a nosotros mismos. Es que usted y yo seamos sobrios, que estemos limpios de aquello que puede traer una contaminación a nuestro cuerpo. En otras versiones dice, sean templados. Y la templanza, hermano, o el templar algo tiene que ver con hacerlo fuerte, con hacerlo resistente. Por eso es que dice, sean templados. Para poder vencer el engaño a nosotros mismos, necesitamos ser sobrios, necesitamos estar templados, necesitamos ser humildes, hermano, y no creer que todo lo podemos, que solitos podemos. No, hermano, necesitamos del que está a nuestro lado, lo necesitamos, del que está a nuestro otro lado, lo necesitamos. Yo como pastor le necesito a usted como oveja, usted como oveja me necesita a mí como pastor. Y entonces, hermanos, no podemos pensar que solo somos invencibles. No podemos creer que siendo llaneros solitarios vamos a poder llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, hermano, le ruego que podamos ser, a partir de ahora, podamos mirar que no seamos engañados y empecemos a ser sobrios. Entonces, ¿qué es lo tercero que le quiero mostrar? Mire, la agenda del engaño. Número 1, que no se engañe nuestro corazón. Número 2, que no nos engañemos nosotros mismos. Número 3, ¿qué le quiero mostrar? Efesios capítulo 5, versículo 6. Efesios 5, 6. Dice que nadie os engañe. Una vez más, hermano, que nadie os engañe. Marcos 13 decía, mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este es otro tipo de engaño que podemos sufrir, las palabras vanas, hermano. Y la palabra vana en el griego es kenos. ¿Y qué nos quiere decir vacía? ¿Qué nos quiere decir hueca? Al principio de este capítulo 5, el apóstol Pablo menciona que el creyente debe ser imitador de Dios como hijos amados. Y entonces, hermano, usted y yo necesitamos aprender a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y el apóstol empieza a decirles y continúa escribiéndoles y diciéndoles que existen cosas, aspectos, hermano,
que no deberían ni siquiera mencionarse entre los santos. Entendiendo por santos que está hablando de usted y de mí, que está hablando de la congregación, que está hablando de la iglesia en general. Y el apóstol dice, hay cosas que ni siquiera se deberían de mencionar, hay cosas que ni siquiera deberían estar en nuestras bocas. Y habla de algunas de ellas, dice la inmoralidad, la impureza, hermano, la avaricia, las obscenidades, las necedades, las groserías. Mire qué tremendo, hermano. El apóstol le dice a los efesios, miren muchachos, sean imitadores de Dios como hijos amados, pero ni siquiera se menciona entre vosotros aquella inmoralidad, la impureza, la avaricia, obscenidades, necedades, groserías. Y en su carta les da a entender que en medio de ellos, por medio de palabras vanas, hay personas que intentaban engañarles. Que en medio de la congregación, en medio de aquella unidad que pudiera existir, había gente, hermano, que intentaba engañarles por medio de la palabrería vana. Y les advierte, y esto es aquí donde yo también quisiera que usted pusiera atención, les advierte que los que practican tales cosas, son receptores de la ira de Dios. Miren, no les dice, van a ser, hablando del futuro, no les dice, ya fueron receptores, no, que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? La inmoralidad, la impureza, la avaricia, las obscenidades, las necedades, las groserías, los que practican tales cosas son, tiempo presente, presente simple, hermano, son receptores de la ira de Dios. Y entonces, ¿qué podemos deducir de palabras vanas? ¿Qué podemos decir que es esto de las palabras vanas, hermano? Son aquellas pláticas, y por favor présteme atención, son aquellas pláticas en las cuales hay inmoralidad e impureza. Pastor, Dios me libre. Ojalá, hermano, ojalá que en el trabajo usted no esté atento ya a los chistes colorados de Pepito. Ojalá que usted en el trabajo no esté platicando de cosas que son inmorales, o en la escuela, hermano, o aún en la familia. Ojalá, hermano, cristianos que le dicen a otros cristianos, mire hermano, qué tremendo, cristianos que le dicen a otros cristianos, no pasa nada, es solamente un simple chistecito. Cristianos que se ríen y toman a la ligera la inmoralidad y la impureza de este mundo. Hermano, yo el otro día vi una publicación que Cristo Jesús, y yo decía, ¿cómo es posible que siendo creyentes, que siendo cristianos, que declarando que somos hijos de Dios, que compartamos las cosas de Dios, de repente nos riamos de una barrabasada que ponen en el Facebook? No logro entenderlo. Palabras vanas, gente que está tratando de engañarnos por medio de palabrería vana. Y esta gente que lo hace no se dan cuenta que están siendo engañados, que están siendo seducidos, que los están haciendo vagar, que los están haciendo errar su camino. Entonces, mire, no solamente nuestro corazón, no solamente nosotros mismos, sino que hay gente a nuestro alrededor que está buscando engañarnos por medio de palabras vanas. Y entonces esta es la agenda del engaño, hermano. Primero nuestro corazón, después nosotros mismos, y ahora la gente que está a nuestro alrededor. Y pudiéramos llegar a ser engañados con palabras que no tienen sustancia y que no son alimento, hermano, adecuado para nuestras vidas. Ayer veíamos, mi esposa y yo, la pastora y yo, un documental acerca de un niño, ¿verdad?, que fue asesinado brutalmente por sus padres. Y entre los estudios que se le hicieron, hermano, a este pequeño, se miró que en su estomaguito no tenía alimento, hermano, no habían grasas, sino que lo único que había era arena para gatos, hermano. Y entonces aquellas personas, aquellos, no sé si decirles padres, ¿verdad?, pero aquellos adultos que convivían con él, lo alimentaban con arena para gatos. Eso no es alimento para el cuerpo humano. Y entonces las palabras vanas no son alimento, porque son palabras vacías, sin sustancia, palabras huecas.
Y entonces cuando viene el tiempo de la prueba, hermano, cuando viene el tiempo de la necesidad, y entonces aquellos caen en la tentación, y entonces aquellos que no tienen sustancia, aquellos que no han sido alimentados con la palabra de Dios, caen, hermano, en medio de la tentación. ¿Por qué? Porque están llenos de palabras huecas, de palabras vacías. Por eso es que el Señor Jesús, usted recuerda cuando fue tentado, las 3 veces, hermano, que el Señor fue tentado por el diablo, el Señor le respondía: escrito está, Satanás, escrito está. Y en una ocasión, cuando el tentador le dijo: mira, es que estas piedras se conviertan en pan, el Señor volteó con él y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mire, yo quiero mostrarle Efesios capítulo 5, versículo 6, otra versión. Dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Hay gente, hermano, que va a tratar de justificar sus palabras vanas. Hay gente que va a venir con usted y dice: oye, te voy a contar uno de Pepito. Hombre, no pasa nada. No se dejen de engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Y entonces hay gente, hermano, que va a venir a hablar a nuestros oídos, buscando engañarnos para tratar de justificar aquellos pecados. Entonces, por favor, le ruego, no nos dejemos engañar. No dejemos que esta agenda del pecado, esta agenda del engaño controle nuestras vidas, porque ya miramos, hermano, que la agenda del engaño primero está nuestro corazón. La gente, si pasas la otra, hijita. La gente del engaño primero quieren engañar nuestro corazón, que su corazón nos ha engañado. ¿Con qué? Con todas las bendiciones que usted y yo vayamos a pensar que somos merecedores de toda la gracia. Número 2, que no nos engañemos a nosotros mismos. Que no pensemos, hermano, que somos mejores que los demás. Esto es: sed sobrios y velad, sed templados. Y número 3, hay una agenda que tiene que ver con las palabras vanas. Gente que va a venir, hermano, con palabras huecas, con palabras vacías, para tratar de que usted y yo caigamos en el engaño del diablo. Mire la cuarta cosa que le quiero mostrar el día de hoy. Vaya conmigo, por favor, allá a la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 4. Colosenses, capítulo 2, verso 4. Esto lo digo, dice el apóstol Pablo, para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Esto os digo, para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. El anterior punto, hermano, eran palabras vanas, palabras huecas, palabras vacías. Usted recuerda que dijimos que era kenos, algo hueco, algo vacío. Pero entonces en este cuarto tipo de engaño, hermano, se da por medio de razonamientos persuasivos. Ya, como que sube de nivel, hermano, el ataque del enemigo. Ya no cae solamente con puros chistes colorados. Bueno, vamos a subir a un razonamiento persuasivo. Pero quiero mostrarle la versión del libro del pueblo de Dios. Mire cómo dice la versión del libro del pueblo de Dios. Colosenses 2:4. Dice: los pongo sobre aviso. Hermano, hay una advertencia para usted y para mí. Hay un aviso, hay una alerta que empieza a parpadear en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice: los pongo sobre aviso, para que nadie los engañe con sofismas. Pastor, ¿qué es eso de sofisma? ¿De dónde se saca usted la palabra? Mire que es un sofisma. Un sofisma, hermano, es un argumento o un raciocinio falso. Quiere decir que no es verdad. Es un argumento o un raciocinio falso formulado, y esto es lo interesante, formulado con la finalidad de inducir al adversario en error. Por eso es que el apóstol dice que nadie os engañe con sofismas. Porque lo que el diablo va a querer hacer con usted y conmigo, con su familia y con mi familia, es inducirnos al error, inducirnos al engaño, inducirnos a una vida de vagabundos donde no tengamos un rumbo fijo, hermano. Y entonces dice:
También un sofisma es un razonamiento que aparenta ser correcto, pero no lo es. Ojalá que usted lo pudiera copiar, hermano, tal vez tomarle una foto. ¿Qué es un sofisma? Es un argumento o raciocinio falso. Es formulado con la finalidad de inducir al adversario en error. Un razonamiento que aparenta ser correcto, pero no lo es. Entonces, en la agenda que el enemigo tiene para engañarnos, va a utilizar no solamente palabras vanas, sino que también utilizará y desea utilizar razonamientos que parecen verdaderos, pero que no lo son, hermano. Razonamientos que aparentemente son la verdad, pero no lo son. Le digo como cuál. Tal vez usted lo ha escuchado en alguna ocasión. Cuando alguien le dice, es que todos somos hijos de Dios. Mentira, hermano, no todos somos hijos de Dios. Es que Dios es amor, Dios no va a permitir que la humanidad se pierda. No, hermano, todos los caminos llevan a Dios. Tampoco, hermano, la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces no todos los caminos llevan a Dios. Es que tu Dios es mi mismo Dios. No, hermano, desafortunadamente no es así. No importa, otro sofisma, no importa cómo vivas, solo cree y haz el bien. Y hermano, usted sabe que la salvación no es por obras. Es que para salvarte solamente necesitas hacer el bien. No, no es verdad. Aparentemente, hermano, pudiera ser una verdad o lo muestran como una verdad, pero no es la verdad. Y lo que el diablo quiere es inducirnos al error, porque usted y yo somos sus adversarios. Y entonces lo que el enemigo quiere es, con todos estos sofismas, con todos estos razonamientos persuasivos, que usted y yo nos relajemos, hermano, que caigamos en el engaño y que nos relajemos en nuestro compromiso espiritual. Digamos, ay sí, pobrecito, es que todos somos hijos de Dios. No, hermano, dice que a los que creen en su nombre se les dio la autoridad, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. No a todos, aunque le cueste trabajo, hermano, aceptarlo, y aunque a mucha gente le cueste trabajo aceptarlo, no todos somos hijos de Dios. Toda la creación es eso, creación de Dios, criaturas de Dios. Pero pasamos de nivel, subimos de nivel cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces, hermano, ¿qué quiere hacer el diablo? Quiere engañarnos por medio de razonamientos persuasivos. Y entonces, ¿cómo poder combatir, hermano, estos razonamientos persuasivos? ¿Cómo poder combatir estos sofismas en nuestras vidas? Y mire que esto se da tanto, hermano. Yo conozco gente que le da por su lado a la gente que no conoce al Señor. Le da por su lado y dice, ay sí, es que Dios, es que sí, Dios te va a ayudar, hermano. Y usted sabe que no es así. Si el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos, si la lluvia cae sobre sus hijos y los que no son sus hijos, pero las bendiciones de Dios son solamente para aquellos que le obedecen. Pero el engaño, la agenda del engaño quiere hacernos creer que entonces, hermano, todos somos iguales. Entonces nos quiere llevar, hermano, a una unidad. Pero mire qué tremendo que aquella unidad no viene de Dios, sino que aquella unidad donde dice, no importa cuál es tu religión, no importa en qué crees, unámonos todos y mire, vayamos para adelante. Eso es parte también ahora de una agenda diferente, la agenda del anticristo, hermano, donde todas las religiones se van a concentrar. Y entonces todos van a decir, todos buscamos a Dios. No recuerdo, hermano, creo que en Alemania están haciendo un templo que se va a dividir en tres partes, uno para árabes, uno para judíos, una parte para judíos y una parte para los cristianos. Y entonces cada quien en el mismo lugar, en el mismo terreno, cada quien van a tener su espacio, hermano, y va a haber momentos en que se van a juntar. Y entonces, ¿cómo? Eso es ecumenismo, hermano.
Es que es un mismo Dios. No, no es un mismo Dios. Es lo que el diablo intenta hacernos creer por medio de sofismas, por medio de razonamientos persuasivos. Y entonces, ¿cómo combatir este tipo de engaño, hermano? ¿Cómo combatir los razonamientos persuasivos? 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Mire cómo dice el apóstol: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Quiere decir que no fueron con sofismas, hermano, sino que dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y entonces, ¿cómo combatimos los sofismas, hermano? Con llenura del Espíritu, con poder de Dios. Por eso es que es tan necesario que usted y yo estemos constantemente llenos de la Escritura. Por eso es que es tan necesario que usted y yo entendamos que este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para relajarnos, es un tiempo para alimentarnos, es un tiempo para subir de nivel, es un tiempo para crecer espiritualmente. Porque cuando vengan aquellos razonamientos, cuando vengan aquellos sofismas, hermano, entonces usted y yo vamos a estar preparados para decirle no. Es que yo creo en el poder de Dios. Yo creo lo que dice la Escritura. Mira, yo estoy lleno del Espíritu Santo y eso me dice que aquello no es una realidad, que aquello es un engaño, que lo que quiere es llevarme a un error. Y entonces cuando nos lleva al error, hermano, aquel cristiano pierde de vista su propósito en Dios. Y entonces empieza a andar con quien no debe de andar. Y empieza a convivir con quien no debe de convivir. Y entonces empieza a aceptar lo que no debería de aceptar. Y entonces, mire, no sé si decirle, ¿verdad? Y entonces, aquellas cosas que no son permitidas en la Escritura, como ya ha sido engañado, entonces se le da carta blanca. Y entonces a lo malo se le empieza a decir bueno. Y entonces empieza a tener comunión con Belial, entonces empieza a tener comunión con las tinieblas. Y entonces no pasa nada, hombre. Es que si tienes mejores amigos en el mundo no pasa nada. Sí, hermano, claro que pasa. Porque los mejores amigos del mundo no pueden compararse a tener una mejor amistad en Dios. Cuando nos dejamos engañar por sofismas, cuando nos dejamos persuadir por aquellos razonamientos que parecen ser verdad, pero que a la luz de la palabra no lo son, hermano. Entonces, mire, 4 cosas ya llevamos. Número 1, que nuestro corazón no sea engañado. Número 2, que no nos engañemos a nosotros mismos. Número 3, que no nos dejemos engañar por palabras huecas, por palabras vanas. Y número 4, que no nos dejemos engañar por sofismas, por razonamientos persuasivos. Yo quisiera terminar, hermano, ahí en segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. En la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, no permitan. ¿Qué es esto de no permitir? Pongamos un freno, hermano. Pongamos un límite. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera. De ninguna manera. Ya no solamente su corazón, ya no solamente nosotros mismos, palabras vanas, razonamientos persuasivos. No, no permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá, sino que hasta que aparezca el hombre maligno destinado a la destrucción. Mira, hermano, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y les exhorta, así como le está exhortando usted a mí hoy, nos exhorta a que de ninguna manera usted y yo seamos engañados. ¿En cuanto a qué? En cuanto al día del Señor. Él habla en referencia al día del Señor. ¿Qué es este día del Señor? Habrá un día, hermano, en el futuro cercano, cuando el Señor vendrá a juzgar a todos aquellos que le rechazaron. Este es el día del Señor. Pero ¿sabe qué? Que aquel día, aquel juicio, aquel tribunal, ni usted ni yo estaremos allá.
Usted y yo ya habremos sido librados por la sangre del Cordero. Usted y yo no seremos juzgados en aquel juicio. Nosotros ya habremos pasado por el tribunal de Cristo, hermano. Pero aquel tribunal por el cual usted y yo, como hijos de Dios, vamos a pasar, es un tribunal en el cual se nos va a recompensar conforme a nuestras obras, a las obras que usted y yo hicimos después de recibir a Cristo Jesús. Porque lo que había pasado antes, el Señor se olvidó de nuestros pecados. El Señor dice que los agarró y los tiró al fondo de la mar. Pero después de aquello, las obras que usted y yo hicimos, en el tribunal de Cristo. Pero no en este día del Señor. Este día del Señor es para juzgar a todos aquellos que rechazaron al Señor Jesús. Y entonces, pastor, usted me podría decir, pastor, y entonces, ¿dónde está el engaño? ¿Dónde está el quinto punto? ¿Dónde está la última parte de esta agenda del engaño? En que el enemigo quiere, lo que el diablo quiere, hermano, es que pensemos que no va a pasar nada, que no va a haber juicio, que no va a haber tribunal, que Dios es amor, que Dios no va a permitir que su creación se pierda. Eso es lo que el diablo quiere que la gente piense. Ese es el engaño que el diablo quiere poner en la vida de la gente. Y que al pensar de esta manera, hermano, tal vez usted, yo, su familia, mi familia, que el Señor nos guarde, pero que al pensar de esa manera, aquel cristiano, aquel creyente, decíamos el viernes, entren en un amodorramiento, en una relajación espiritual. Y entonces sí, hermano, no podamos ser librados de aquel día del Señor. Por eso es que el apóstol decía que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará. Sí, eso es indudable. El día del Señor va a venir. El día del Señor seguramente va a pasar. Que nadie los engañe. Que no dejemos que aquellas cosas que el diablo quiere venir a poner en nuestras vidas, de que, hombre, relájate, todavía falta mucho. Hombre, quién sabe cuándo pase. No, hermano. Entonces eso nos tiene que traer una advertencia a nuestras vidas. Y permanecer firmes para entonces ser librados de aquel día del Señor. ¿Cómo combatir este engaño, hermano? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Cómo combatir esto, hermano? Estando preparados. Cuando alguien venga y nos diga, ¿tú crees que el Señor viene? Decirle, sí, yo tengo aquella esperanza, porque aquella esperanza es la que me va a garantizar que yo no pase por aquel día. Aquella esperanza es la que me va a permitir que me den una corona de justicia, que es la que Dios tiene preparada para los que aman su venida. Entonces necesitamos estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos, hermano? Haciendo precisamente esto, estando en los discipulados, estando en la escritura, leyendo, orando, ayunando. Hermano, así nos preparamos. Y entonces en esta preparación vamos a hacer a un lado aquel engaño. Y cuando alguien quiera venir a engañarnos, va a decir, no. Y usted recuerde cómo decía el verso, ¿verdad? No permitan, o sea, pongamos un límite. Yo puedo platicar contigo de cualquier cosa, pero mira, no voy a permitir que quieras traer engaño a mi vida. Pongamos un límite, pongamos un alto, porque de repente, hermano, hay cristianos que se ponen a hablar de tantas cosas sin poner un alto, y después terminan tan confundidos que entonces su esperanza va siendo menguada. Y entonces el engaño del diablo, la agenda del engaño en sus vidas, empieza a obrar. Entonces estas son 5 cosas que yo quería decirle, hermano. Número 1, que nuestro corazón no sea engañado. Por favor, hermano, si Dios le ha bendecido, aprenda con esa bendición ser agradecido y seguir sirviendo a Dios. Si el Señor hasta el día de hoy le ha permitido no pasar necesidad, le ruego, como su pastor le ruego, sea agradecido, sea fiel, sea constante, esté firme, para que nuestro corazón no sea engañado. Número 2, que no seamos engañados nosotros mismos, que nosotros mismos no nos veamos y digamos, Dios mío, qué guapo me hiciste,
¿Cómo merezco todo aquello que me está pasando? Ojalá fuera lo bueno, ¿verdad? Entonces, nuestro corazón a nosotros mismos, que no seamos engañados con palabras vanas, con aquellas palabras huecas, sin sentido, vacías, sin sustancia, y que eso no nos permite, hermano, en el día de la tentación salir bien librados. Número 4, con sofismas, que no nos dejemos engañar con sofismas, con aquellos razonamientos persuasivos. Y número 5, hermano, que no nos dejemos engañar de ninguna manera, que impidamos, que pongamos un alto acerca del día del Señor. Entonces, mire, qué interesante que en medio de todo esto que estamos viviendo, en medio de toda esta situación, hermano, que estamos viviendo, toda esta información que de repente nos llega, usted y yo necesitamos saber que hay una fuente de información que es fidedigna para nosotros, y esta es la palabra de Dios. Y que en la palabra de Dios, hermano, está aquel pasaje en Marcos capítulo 13, cuando el Señor les dijo a sus discípulos, aquel Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, les dijo: mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe, que nadie los lleve a vagar, que nadie los lleve a errar en su blanco, en su propósito, que nadie los seduzca. Necesitamos, hermano, como hijos de Dios, necesitamos estar bien pendientes, bien atentos, bien alerta del engaño del enemigo, de esta agenda de engaño que el diablo tiene para usted y para mí. Así que le ruego en el nombre de Jesús, allá en sus lugares, que podamos orar, hermano, que podamos bendecir al Señor y le podamos pedir al Señor su protección para ser librados de esta agenda del engaño. Le ruego, hermano, que tal vez allá en sus lugares, tal vez usted se pueda poner de pie y recuerde lo que dice la Escritura, hermano, que toda mujer que ora o profetiza se tiene que cubrir la cabeza. Entonces le ruego allá en el nombre de Jesús, incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos a esta hora de la tarde, a esta hora del día, por mantenernos, Señor, en paz, por mantenernos, Señor, bajo tu cobertura. En Cristo Jesús, Señor, gracias por el tiempo que nos has permitido tomar, Señor, para alabarte, para bendecirte, para poder hablar de tu palabra, Señor. Pero también queremos pedirte, Señor, que en este tiempo nos ayudes, Señor, nos auxilies, nos fortalezcas para no caer en la agenda del engaño, Señor. Que nuestro corazón no sea engañado, que seamos lo suficientemente sobrios y templados, Señor, para no engañarnos a nosotros mismos. Que aquellas palabras vanas, Señor, que de repente oímos, que de repente la gente quiere traer a nuestras vidas, Padre, no traigan engaño a nuestras vidas. Que los sofismas, Señor, aquellos razonamientos que nos quieren llevar al error, Señor, en el nombre de Jesús lo podamos rechazar. Y que no traigamos, Señor, que no caigamos en el engaño de que tú no vas a venir a cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, habilítanos como pueblo tuyo, habilítanos como hombres, como mujeres, como jóvenes, como señoritas, Padre, para no solamente haber oído tu palabra, sino también para poder empezar a practicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Como pastor, como siervo tuyo, Señor, yo bendigo a tu pueblo en esta mañana, Señor. Bendigo sus hogares, bendigo sus casas, bendigo sus familias, sus trabajos, la obra de sus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, agradecemos por su fidelidad a tu palabra, por su obediencia a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que cada cosa sembrada, que cada semilla puesta, Señor, en tu obra, multiplique y sea al 100%, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu pueblo, gracias por la oportunidad de hablar tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos agradecerles, hermano, por este tiempo, por haber estado con nosotros, por haber seguido nuestra transmisión. Les recordamos que el martes tenemos reunión de discipulado. La próxima semana, hermano, tenemos Santa Cena. Lo hemos estado haciendo desde nuestras casas. Sería la tercera Santa Cena que tenemos desde nuestras casas, hermano. Así que le ruego que vaya usted preparando su mesa, vaya usted comprando su jugo de uva, su pan, hermano, ahí todo lo que usted quiera ponerle,
para presentar una agradable mesa al Señor. Recibe usted un abrazo, un saludo de parte de mi familia. Les amamos, les extrañamos y deseamos pronto estar con ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde.